Entonces nos había quedado Cindy, ¿no? Ya. Ever Obando. Ever. Buenos días, profe, presente. Ainer Gustavo Arteaga. Ainer. Ingrid Amanda Angulo. Ingrid Amanda Angulo. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Johnny Andrés Delgado. Johnny Andrés Delgado. Lady Diana Pantoja Rivera. Lady Diana Pantoja Rivera. María Natalie Rojas. Buenos días, presente. María Natalie Rojas. Gracias. Presente, buenos días. Buenos días. Marta Liliana Martínez Jiménez. Marta Liliana Martínez Jiménez. Y Jenny Daniela Chamorro. Buenos días, profe, presente. Alejandro Ramírez González. Buenos días, profe, presente. Jenny, perdón. Alejandro, gracias. Dayana Gómez Otero. Dayana Gómez Otero. Y Robinson Suárez Barco. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, gracias. Profesora, soy Gustavo. No sé si soy Gustavo, no sé si miro bien. Yo le contesté, pero usted me colocó que no asistí, pero sí estoy aquí. ¿Dónde, Gustavo? Sí. Sí. Ya. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar y después al terminar les dejo una actividad, ¿no? Les voy a compartir entonces las diapositivas de lo que es comercio internacional. Entonces vamos a empezar lo que es comercio internacional y seguido pues ya todo como una historia, ¿no? De cómo nace el comercio internacional, de por qué es la importancia, la unidad de medida. Y entonces, bueno, entonces iniciamos, ¿no? Parte del comercio pues, internacional, aquí les dice como las razones, ¿no? Del comercio internacional. O sea, nace por que los países, a medida que fue, pues, aparte de la guerra mundial y de la revolución industrial, se dieron cuenta pues, que era necesario en ese tiempo, después de la guerra mundial, que hubo una crisis económica, que era necesario entonces existir el intercambio con otros países para poder desarrollarse, ¿no? Poder tener un crecimiento económico, porque no sabían cómo, porque absolutamente quedaron en quiebra todas las empresas debido a la guerra mundial. Sin embargo, en la revolución industrial ya se empieza a ver
como nace, por ejemplo, inventos que son hasta ahora pues necesarios, como la máquina a vapor, ¿no? Tenemos también el ferrocarril, las comunicaciones, como el telégrafo, que pues hoy en día pues ya son el teléfono, ¿no? O sea, absolutamente toda esa parte que nace como una base han llevado hacia la tecnología. Y esa tecnología también hace parte de ese comercio internacional. Entonces, hay diversos grados de apertura, pues, de un país hacia el comercio internacional, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no existiría esa parte de intercambio, ¿no? Los países entrarían, pues, en una autarquía absoluta, ¿no? O sea, la libertad total del comercio, es decir, no existirían importaciones. Ni importaciones, ni exportaciones, ¿no? Entonces no habría como esa expansión del comercio para cumplir pues con todo lo que es crecimiento económico, ¿no? Es lo que está pasando y ustedes han mirado las crisis económicas que está pasando, aparte de la crisis humana, en Venezuela, ¿no? Con el dirigente, ¿no? Gustavo Maduro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Este señor, debido a sus diferentes situaciones políticas que se están presentando, él cerró pues las fronteras y no tiene, pues las fronteras me refiero comerciales, ¿no? Es decir, no hay como tener pues un intercambio económico, ¿no? Es decir, a partir de eso nace, ahí es un país de autarquía. ¿Por qué? Porque no hay importaciones, porque no hay exportaciones. Es por eso que existe que los productos nacionales son tan caros que la gente no puede acceder a ellos. Ni siquiera la salud, ni los medicamentos. Entonces, razones políticas que él tiene, indiferente de eso, pasa que están absolutamente llevando a una crisis económica, sabiendo que antes Venezuela, recuerdan, era un país muy rico en sus productos, ¿no? Y era un país que estaba pues por base de la parte del petróleo, ¿no? Pero debido a esto, ya está sobrepasando pues lo que es la parte humanitaria y lo que es la parte económica. Entonces esa es como la autarquía absoluta, o sea, no existe libertad de comercio, ¿no? Entonces, aparte de la autarquía está la importación, se importan productos que pudieran ser fabricados en el país a un costo excesivamente alto, es decir, lo que cierra también la parte del comercio internacional es cuando el país importa productos, ¿no? Que no son necesarios, pero por tratados de libre comercio los importa a un precio, a un costo que es excesivamente, pues un costo muy alto. Esto llevando a que también la parte económica se atrasa en el país, ¿no? No existe crecimiento, sino que va a haber como un retroceso debido a que los costos de los productos son altos a consumirlos. Cuando un país necesita importar es porque los productos de del otro país, ¿no? son muy bajos, son económicos, son a un bajo costo. Entonces, eso conlleva a que exista una libertad de comercio, pero muy buena, ¿no? Es decir, un crecimiento económico. ¿Sí? Sí, muchachos, ¿alguien quiere opinar, decir algo frente a esto? Sí, profe, yo quiero hacer una pregunta allí. O sea, estamos hablando entonces que para el tema del comercio internacional existen dos factores importantes que son la autarquía absoluta
que según lo que usted nos está explicando es la que permite que la libertad del comercio sea muy cerrada, que la libertad del comercio sea prácticamente cero, ¿sí? Es lo que está viendo de esa parte, la autarquía absoluta. Y lo otro es la importación. Esa importación se refiere cuando el país requiere ingresar productos de otros países, pero que los ingresa a unos costos altos. Ya. Eso es lo que estamos explicando ahí, ¿cierto? O sea, pues no sé, no entiendo. Ajá. Ah, ya. Bueno. Las razones por que existe el comercio internacional, es decir, aquí les estoy explicando cómo nació ese comercio internacional, ¿no? Bueno, les había dicho de la revolución industrial y bueno, en fin. La autarquía absoluta es como lo contrario, ¿no? Al comercio internacional. Esto no genera comercio, porque no hay importación, porque no hay exportación, ¿sí? Y la importación, cuando traemos pues, productos demasiado altos, tampoco le va a generar comercio internacional. Por eso está aquí esta palabra, que se las voy a dejar en rojo, que es como algo que está cerrado, o sea, no permiten el comercio internacional. Como se entiende en pocas palabras, el comercio internacional es el intercambio de bienes, de productos, bienes o servicios entre un país u otro, ¿sí? Puede ser por exportación o puede ser por importación. ¿Sí estamos, Robinson? Sí, profe, pero me queda una duda y es que no sé por qué la importación no permita que el comercio internacional se dé. Pues yo tenía entendido No, que la claro, importación era lo que permitía eso que... sí, pero, o Ah, sea, la importación sí se da, pero esto, mire que es importante. Si hay un ya. costo excesivamente alto de los productos que no se fabrican en otro, que no se fabrica, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Se requiere, digamos, un producto cualquiera, ¿no? Digamos, zapatos, ¿no? Y necesitamos importar, digamos, el insumo, que sería el cuero, por ejemplo, ¿no? De los zapatos. Pero ¿qué pasa? Si ese insumo, trayéndolo de otro país, es excesivamente alto, no habría importación, ¿es verdad? Eso es. Entonces, con un costo excesivamente alto no puede haber importación. Siempre tiene que ser un costo menor al nacional. ¿Sí? Ah, ya te entiendo, profe. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que se va a cerrar, ¿no? La autarquía no permite el comercio internacional y la importación tampoco permite el comercio internacional. La importación tampoco lo va a permitir Pero a siempre y un cuando costo los costos alto. estén elevados, ¿no? Ajá, a un costo Esté por excesivamente encima de alto. lo que se pueda obtener acá en ¿Sí? el comercio nacional. Uh-huh. Eso, tendría que ser al menor al nacional. ¿Estamos? ¿Alguien más Sí. quiere alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Mire que yo voy anotando los puntos, ¿no? Preguntas o aportes. Pero, profe, lo que entiendo, o sea, que la autarquía es un país donde, o sea, tiene sus propios recursos, ¿no? Produciendo para lo que necesita, tanto como intercambios comerciales. Uh-huh. eh, y estaba pues el ejemplo muy claro de Venezuela, ¿no? Que los costos están muy altos, ahí no se podría realizar este sistema, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, es decir, como lo que decíamos, ¿no? De No, porque Venezuela. podría entonces decirse que la autarquía es la es una razón, o no una razón, no, un mecanismo que puede tener un país para no permitir que se genere comercio Uh-huh. internacional. Eso. Uh-huh. Digamos lo que eso lo podría tener aplicado un país como una política pública. Una ¿Podría política llegar a ser? pública.
Sí, por eso les decía, cuando hablaba de Venezuela, les decía que a través de, de la política, de no permitir la importación o exportación por las razones que se den, llevando a la autarquía, ¿no? Bueno, Ok, ¿quién gracias. más? Con mucho gusto. ¿Quién más? Entonces, ya miramos el por qué, o sea, ese sistema de comercio internacional donde no existiría, sería cerrado, sería por la autarquía absoluta o por la exportación a un costo excesivamente alto, ¿no? De los productos fabricados en otro país. Las ventajas pues, que tiene el comercio internacional es consecuencia de las economías de escala. ¿Alguien sabe qué es la economía de escala? ¿No? ¿Como una producción en serie? Muy bien, Robinson. O sea, es una producción en serie. Entre más se produce, la situación es que reduce los gastos de producción. Y por eso, de gastos de producción, ellos pueden expandirse. ¿Sí? Los países pueden expandirse, comercializar entre unos y otros, porque el gasto de producción es menor. Entonces, cuando se produce en escala, es decir, a gran volumen, un producto X se puede importar o se puede exportar, ¿sí? Porque reduce los gastos de producción. Si no es lo mismo producir un zapato a 1000 zapatos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la producción va a ser, el gasto de producción va a ser menor al expandirse. ¿Listo? Entonces, esa es la economía de escala. Entonces, el comercio internacional es consecuencia de eso, de una economía de escala. Y las ventajas también, aparte de que existe la economía de escala, es la especialización. Cuando un individuo se especializa en la realización de un trabajo concreto. Entonces, cada obrero, digámoslo así, se especializa en realizar un trabajo para lo que es mejor produciendo, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en los países, ¿no? En los países cada uno se especializa en lo que es mejor, produciendo para poder expandirse. Y las empresas igual, se especializan en lo que es mejor de cada producto o servicio para poder expandirse. Entonces, digamos, Colombia es el tercero en la producción de café, ¿cierto? Entonces, se especializa en esa producción de café para enviarlo pues al extranjero, ¿cierto? Entonces existe como la especialización. Pero Colombia es débil, ¿no? Débil, por ejemplo, en producción de autos o de productos tecnológicos como computadores, ¿no? Ustedes se dan cuenta que todo lo traemos, lo importamos, porque aquí no hay especialistas, no hay una especialidad, no hay empresas especializadas en esto. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Antes de mirar como la parte del comercio internacional, ver cómo los países en qué son hábiles o qué tienen, sí, que tienen mayor habilidad, ¿no? Y sería pues identificar lo que no pueden producir, lo que no es necesario, ¿sí? En su módulo nos habla de Adam Smith, ¿no? De Adam Smith, que es el que nos da como esa teoría de que un individuo se especializa en lo que, pues, acá lo que les decía, ¿no? Se especializa en la relación de un trabajo concreto. Si usted es mejor, por ejemplo, con las matemáticas, se va a especializar en la parte de matemáticas, ¿no? Si es mejor con la parte de lo que estamos ahorita mirando, comercio internacional, cree que tiene la habilidad para el comercio internacional, se va a especializar en esa parte. Entonces, así mismo, ¿no? No quiero decir pues en conocimiento, sino también en práctica, en experiencia de especialización.
¿Por qué un país determinado se especializa en un producto concreto? Cada país se especializa en aquellos productos que puede producir de manera ventajosa con respecto a los demás países. Nosotros por el clima, en Colombia, lo que más pues estamos pues produciendo son los productos agrícolas, ¿no? El café, las frutas, tenemos también las flores, ¿no? Entonces, eso es una ventaja contra los otros países. Por ejemplo, en Europa, allá no, por las estaciones, ¿no? Entonces es difícil encontrar que se especialicen en estos productos, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien quiere participar? Bueno, les voy a dar el ejemplo que aparece en su módulo. Nos habla de Adam Smith, lo que les decía, que cada uno se especializa en lo que sea más hábil, ¿no? Y lo mismo los países. Entonces, aquí es como una parte de matemática, ¿no? Pero bueno, no es tan complicado. Entonces dice aquí España y Francia. En España, estos dos países, se hace una comparación. El número de obreros son 10 en España, y Francia son 10. Las horas mensuales por obreros aparece 149 y aquí en Francia 140. Las horas en cada par de zapatos serían 2, o sea, España y Francia se dedican a producir zapatos y a producir abrigos cada país, ¿no? Pero en las horas de cada par de zapatos son 2 para España y para Francia 4, ¿ya? Y para abrigos, como cada abrigo, 10 para España y para Francia 7. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Entonces hay una producción mensual, pues donde no existe sin especialización, o sea, es decir, producen zapatos y producen abrigos. No existe una especialización. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener pues un rendimiento también bajo. Entonces, como la mitad de los 10 obreros, son 10 obreros, la mitad se va a dedicar a producir zapatos, ¿sí? Y la otra mitad se van a dedicar a producir abrigos. Entonces hay una multiplicación que es aquí, no sé si están mirando también su módulo, ahí está. Está 5 por 140 dividido entre 2 nos va a dar 350, ¿sí? En lo que es de los zapatos de acá de España. Y acá también 5 por 140 dividido entre 10 nos va a dar 70. ¿Sí? Esto sería como la multiplicación de eso dividido entre los 2 pares de zapatos y aquí los 10 de abrigo. Como son la mitad, ¿no? Y en Francia pasa lo mismo, entonces también pasa igual, entonces 5 por 140 dividido entre 4 nos da 175, 100 por 140 dividido entre 7 nos va a dar 100. Nos da un valor de 527, 25 en abrigo, en pares de zapatos y 170 en abrigos, como totales, ¿no? Pero entonces des en cuenta acá. Perdón, profe, quiero hacer una pregunta. ¿Perdón? Te hago una pregunta. ¿Por qué si la fórmula está planteada que la mitad de los obreros que tiene Francia y que la mitad de los obreros que tiene España, la mitad se va a dedicar a hacer zapatos y la otra mitad se va a dedicar a hacer abrigos? Dice que las horas, creo que es por lo que se está multiplicando la mano de obra, o sea, los obreros por la mano de obra, por las horas mensuales, ¿sí? ¿Por qué se toma siempre solamente las horas de Francia, no las de España, que son 149? ¿Por qué tomamos qué? 149. ¿Por qué se toma cuando usted mira la fórmula, se plantea que la mitad de los trabajadores Ajá. se va a dedicar a hacer zapatos y la otra mitad a hacer abrigos? Pero si lo miramos allí como está en el ejercicio,
Solamente estamos utilizando las horas que tiene Francia, las 140. Ah, las 140. ¿Por qué no se utiliza las 149 horas que tiene España? O sea, creería yo que está como mal planteado. Está mal, ajá. Son las 149. Sí, porque si vamos a hacer la comparación, en España sería 5 por 149 dividido 2 y 5 por 149 dividido 10. Y para Francia sería diferente, 5 por 140 y 5 por 140. Creería yo, no sé si estoy equivocado. Sí, ahí está. Entonces sería acá 140. A ver, voy a regresar a su... En España sería 49. Ajá. Estaría bien. Acá sería un error. 140 y acá serían 140, ¿no? 149. Correcto. Acá serían 140 y 140. Uh-huh. Ahora sí crearía eso. Entonces, ¿qué pasaría acá? La razón es que se produce pues en España 700 pares de zapatos y en Francia 200, ¿no? Entonces, dando totales pues 700 y 200 que nos daban, ¿no? Como total. Con ese ejercicio quiere decir pues que España está más especializado, ¿no es cierto?, para producir zapatos, ¿sí? Utilizando pues el total, perdón, zapatos, utilizando el total de los obreros. Y lo mismo Francia, utilizando el total de los obreros para producir, ¿qué? Abrigos, o sea, es decir, sale más rentable que los obreros se especialicen, ¿sí? Se especialicen, sale más rentable que los obreros se especialicen o que el país se especialice en algo que tenga mayor habilidad. Que en este caso, para España son 700 pares de zapatos para España y para Francia 200, ¿no es cierto? Abrigos. O sea, ellos están especializándose en abrigos y España en Francia. Entonces, no utilizarían la mitad de los obreros, que sería un desperdicio utilizar la mitad de los obreros para un producto y la otra mitad para otro producto. Eso es lo que nos explica Adam Smith. ¿Está claro, niños? Profe, o sea que esa sería la fórmula que se aplicaría para uno poder establecer en algún momento dado la especialización que podría tener un país en la producción de algún artículo. En la producción, sí. Pero nosotros acá, eso lo manejamos así, pero más adelante vamos a mirar como la balanza de pagos. Eso es lo que nos dice Adam Smith, ¿no? Pero un país utiliza lo que me pregunta Robinson, es la balanza de pagos para identificar si un país es productivo o especialista en cierto producto, ¿sí? Si Robinson, entonces utilizamos la balanza de pagos para ver si el país es especialista en cierto producto. Listo, profe. ¿Estamos? Bueno, en su módulo también nos aparece, ¿no? También seguimos, ahí ya es como gráficamente lo que se ha tomado, los zapatos y los abrigos, ¿no? En Francia y de España, ¿sí? Eso ya es la parte gráfica. Pero lo que más ya tendremos como entender sería esta parte de acá, ¿no? De la producción mayor en cierta cantidad de producto. ¿Ya? Alguien me estaba preguntando yo acá en el chat, no miré. Me dice Marta Liliana Martínez, la relación costo-beneficio en empresa. Así lo que estábamos mirando, lo que nos decía, hablábamos de los costos del país, ¿no? No el costo de la importación. O sea, costo es lo que hablábamos, que a un menor costo es mejor la importación. Ella nos habla de relación costo-beneficio de la empresa. El costo-beneficio de la empresa que usted nos dice es para
no se maneja en la importación, ¿sí? Sino que se maneja, eso ya es como la parte, si ustedes vieron administración, creo que fue, no sé si Sería más bien como la parte de producción. Sí, en costo, ajá. Entonces, no tiene que ver con la importación, costo y beneficio de la empresa. El costo tiene que ver es con la razón con la parte contable, ¿no? Que de pronto lo miran en la parte contable o también lo vieron en importación, ¿qué es? En administración. ¿En qué parte? No recuerdo qué materia es, pero ahí es una materia donde miran esta parte. Y también lo miran en la parte contable, en costos, ¿no? Sí, entonces ese ya es otro tema aparte, ¿no? No tiene que ver con el comercio internacional. ¿Sí estamos, Marta? Marta, sí. Bueno. Entonces vamos, no metiéndome en esto primero, sino que vamos a ver acá la parte de los mercados de divisas, ¿no? Entonces, para que exista comercio internacional tiene que haber un mercado de divisas. El mercado de divisas o mercado cambiario es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas. Es decir, su objetivo principal es de facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex, que se traduce como intercambio de monedas extranjeras, ¿no? Entonces, ese mercado de divisas está dado pues por la siguiente, no son todas las monedas o los pesos, las monedas de los diferentes países, ¿no? Entonces lo manejamos, el mercado de divisas está, por ejemplo, la libra esterlina, ¿sí? Está el yan, está el dólar, está el euro, ¿sí? Que son los que se manejan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted va a otro país y va a decir, no, es que quiero que me cambien los pesos colombianos, no, o pesos mexicanos, ella ni siquiera los conoce. Y es así, ¿no? A veces no conocen. Porque se está acostumbrado a que el mercado de divisas, o lo que más se maneja, es el dólar, el euro, el yan o la libra. Entonces, eso facilita el comercio internacional. Seguidamente, pues el dólar es como la moneda oficial, ¿sí? Para hacer una importación o para hacer una exportación. ¿Estamos? Entonces, ese es el principal. ¿Quién lo rige acá en Colombia? Pues está a nivel mundial el Banco Central. El patrón de moneda fue pues el oro, fue el más extendido durante el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, que era que manejaban el Banco Central, ese patrón de moneda. Entonces, que fue pues el oro durante muchos siglos para el mercado durante el siglo XIX. Recuerden que estábamos hablando, ¿no? De la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Entonces va manejando ese mercado. Sin embargo, no existía pues lo que es el comercio internacional en ese tiempo. Después de la Guerra Mundial les había comentado que hubo pues una crisis económica, ¿no? Entonces, naciendo pues en 1973 un acuerdo de Bretton Woods, ¿no? En Estados Unidos, en una ciudad llamada en Estados Unidos, y Keynes en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, nace ahí el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con este Fondo Monetario Internacional, porque pues existía un desorden, ¿no? El intercambio sin normas, ni leyes, nada. Entonces existía ese desorden porque cada país quería crecer económicamente. Entonces, al existir ese desorden,
nace lo que es el convenio del Fondo Monetario Internacional para regir unas normas y unas leyes de acuerdo a este mercado de divisas y de acuerdo a los acuerdos, los acuerdos comerciales, ¿no? Entonces se autoriza con el Fondo Monetario a los países miembros a adoptar sistemas cambiarios que mejoren y se adapten a las circunstancias particulares, ¿no? Teniendo como representación pues, a White en Estados Unidos y Keynes en Gran Bretaña. Bueno, entonces nace como este Fondo Monetario, ¿no? Internacional. Y sumando el endeudamiento de la administración, Nixon, por la guerra de Vietnam, el presidente Richard Nixon tomó la decisión el 15 de agosto de 1971 de acabar la convertibilidad del dólar, lo que puso a fin a la época de patrón de oro a nivel mundial. Entonces, pues con la administración como nos dice ahí, ¿no? La administración de Nixon nos llevan a que en 1971 pues ya no existe esa conversión del dólar. Nace pues la conversión del dólar y se pone fin a lo que es el patrón de oro, ¿no? Entonces ya no existiría el oro como a nivel mundial, sino que existiría el dólar para el intercambio, ¿sí? De monedas. Es como, en resumen, lo que ahí aparece en su módulo, ¿ya? Y aparece entonces, aparte de que ya tenemos un Fondo Monetario Internacional, también aparece el Banco Central, ¿no? Para el manejo del dólar. Ya como no hablamos de oro, sino de dólar. Entonces, el hecho es como decir nosotros, acá manejamos el Banco de la República, pero a nivel mundial está el Banco Central. Entonces, donde el hecho de la mayoría de los países permite que las monedas fluctúen libremente en los mercados de divisas, aunque con la intervención de los bancos centrales tratando de suavizar la tendencia y evitar las fluctuaciones excesivamente bruscas. ¿Qué se carga? Entonces, en resumidas cuentas, el Banco Central lo que se encarga es de que no exista que la devaluación de ciertas monedas o que si hay devaluación de ciertas monedas, poder, o la circulación, ¿no? El dólar, entonces poder permitir de que no exista esa devaluación, ¿no? Por medio de la circulación, ¿sí? Y que las tasas de interés pues sean menores, no se estén incrementando entre los bancos, ¿no? Y eso se encarga como la. Y aparte de eso, de la emisión de los billetes, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Banco Central de la emisión de billetes de dólar. ¿Estamos? Entonces, el hecho, pues, es como esa parte. ¿Y hay preguntas hasta ahí, chicos, o dudas, o aportes? Entonces, quien lleva más puntaje es Robinson y Ever, ¿no? Que han participado. Cuéntenme. Profe, el Banco Central tiene que ver algo con la emisión Kemmerer también, ¿no? ¿Perdón? De la que implementó el Banco Central, ¿no? A través de las políticas aquí en Colombia, ¿no? Para mejorar esa parte. Aquí en Colombia, el Banco Central es a nivel mundial. Aquí en Colombia es el Banco de la República, ¿no? Eso sí. Ajá. Entonces, el Banco de la República, aparte de que se encarga de emitir el peso colombiano, también se encarga de controlar, ¿sí? Que los bancos pues no aumenten las tasas de intereses, que exista no mucha circulación, ¿sí? Del dólar, ¿no? Porque entonces el peso se empieza a devaluar, por eso hay devaluación, ¿no? Entonces, y por lo tanto también aumenta la inflación, ¿sí? Entonces por eso es necesario, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí, yo tengo una pregunta.
Cuénteme. Profe, usted habla de la devaluación, ¿no? De la moneda. ¿Qué tantos factores, o sea, influyen para que una moneda se devalúe? Ah, ya. Ajá. Bueno, en esta parte, pues lo que le estaba comentando, ¿no? Cuando hay mucha circulación del dólar, ya sea por rentas, ¿sí? Por rentas, pues quiere decir que sí manejan, ¿no? El término de rentas, ¿sí lo manejan? El término de rentas. ¿Qué me dice, muchacho? ¿Qué rentas, no? Es como la parte de los tributos. De los tributos, ajá, esa parte. Los impuestos que se están aplicando dentro de un país Es, a determinados sectores. ajá, en diferentes sectores. Aparte de eso de la renta, lo que nos dice muy bien Robinson, gracias. Está lo de las remesas también, que traemos pues del extranjero, las remesas de países del extranjero. Y la exportación, ¿no es cierto? O importación también, entra como otro factor, donde va a ser que el incremento del dólar, la circulación del dólar, me refiero no a las remesas, exportación, importación, va a ser que la circulación del dólar, al haber mayor circulación, ¿qué va a pasar? Va a haber devaluación de la moneda. Por eso ahí entra el Banco de la República, ¿sí? Para evitar esa circulación. ¿Y cómo le evita esa circulación del dólar? Pues con las tasas de interés, ¿no? Entonces, si hay mucha circulación, las tasas, perdón, un momentico, bajamos la tasa, se baja la tasa de interés y para que la gente empiece a invertir, ¿no? Y entonces, nuevamente, hay pues existe una recuperación del peso, se puede decir. Robinson. Sí, profe, quería hacerte una pregunta con ese Cuéntame. tema. Yo he tenido una duda siempre en ese tema de cuando hay mucha fluctuación de la parte del dólar en un país, hace que la moneda de ese país llegue a devaluarse mucho. Lo pregunto por el caso de pronto Ecuador. Sí. Ecuador manejaba su moneda, que era el sucre, y hubo mucha circulación de dólar en el Ecuador a un punto en que Ecuador tomó la decisión de dolarizar su moneda. Sí. Hoy en día se utiliza el dólar en Ecuador. Entonces no sé hasta dónde es ventajoso en términos de comercio internacional que un país tome la decisión de cambiar su moneda por una moneda que es a nivel mundial, como es el dólar, ¿sí? Prácticamente la devaluación de su moneda llegó a un punto que la extinguió y hoy por hoy están utilizando el dólar. Entonces, ¿hasta dónde tiene ventaja y desventaja de que un país devalúe tanto su moneda y que la desaparezca y utilice la moneda de otro país? Bueno, nosotros actualmente se han mirado por las noticias, ¿no? Entonces, la cuestión de que el peso colombiano se está devaluando, ¿no es cierto? El peso colombiano frente a lo que estamos viendo y por todo lo que hemos pasado de comercio y demás, estas protestas que nos llevaron también a esa parte, ¿sí? Porque no solamente fue que las protestas nos dejaron la parte de una crisis económica, sino una crisis económica a nivel mundial, porque las empresas no quieren invertir, no hay empresas extranjeras. Entonces, ¿qué va a pasar también esto? Que nos va, por el aumento también del dólar y que el peso está devaluado, también muy seguramente nosotros vamos a ir a esa parte, ¿sí? ¿Qué depende esto, Robinson? Pues depende de lo que les decía, de muchos factores, tanto políticos como económicos, de una crisis económica. Si nosotros llegamos a una crisis económica y no podemos salir como de acuerdo
si no se aumentan, por ejemplo, el crecimiento empresarial, si no hay países que quieran invertir aquí, me refiero a empresas extranjeras, ¿qué va a pasar? Va a suceder de pronto esa crisis, ¿no? Y si no, pues si el gobierno sabe manejarlo bien y tiene diferentes estrategias políticas y económicas, pues no tenemos. Pero si un país entra en crisis, es necesario estabilizar como el dólar, lo que pasó con el Ecuador. ¿Sí? Porque la moneda del Sucre bajó tanto, se devaluó que ya no se utilizaba. Entonces, para mejorar económicamente y para existe pues esa opción, ¿no? De establecer el dólar como moneda oficial dentro del país. ¿Sí, Robinson? Sí, pero la pregunta mía es, ¿hasta dónde es de pronto en términos de comercio internacional para un país ventajoso dolarizar su moneda? Ah, ya lo entiendo. Ajá, yo pensé que ¿por qué? Sí, la ventaja de tener, pues, de dolarizar su moneda en la parte de comercio internacional no afecta, es decir, si usted va a la parte de comercio internacional, nunca va a hacer negocios con un peso colombiano, siempre va a manejar con el dólar. Pero si se estabiliza la moneda oficialmente como en dólar, pues sería una mayor ventaja, ¿no? Por el aumento de digamos, mejores relaciones con otros países, exportaciones o importaciones. Eso sería como esa ventaja. ¿Sí? Pero como le digo, si uno tiene el peso, si nosotros manejamos acá el peso colombiano, pero queremos exportar o importar, no tenemos que hacer necesariamente con el dólar, entonces eso no afectaría. Listo, profe. Muchas gracias. Uh-huh. Entonces no afecta el comercio internacional, porque es necesario utilizar el dólar. Sin embargo, como les decía, en el Ecuador, pues se da cuenta que la actividad económica del Ecuador aumentó, ¿no? El crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros miramos acá, ya ahorita en diciembre que se acerca, ya van a venir acá los ecuatorianos a comprar. Profe. El dólar es ventajoso, ¿sí? También a hacer turismo, ¿sí? Es ventajoso para ellos, para un país es ventajoso tanto el crecimiento económico como en crecimiento, pues, sí, Profe, crecimiento qué pena. económico. Sí, Robinson, profe, sí, cuénteme. Profe, qué pena, una pregunta. Es que, ¿por qué la duda? ¿Por qué pregunto yo hasta dónde puede ser en relaciones de comercio internacional ventajoso para un país dolarizar su moneda cuando vemos el caso Colombia? Ya. Tenemos el peso y llegó el caso de que una crisis económica nos hizo dolarizar nuestra moneda. Quedar nosotros anclados, quedar nosotros amarrados al manejo y uso de la moneda del dólar, en algún momento cuando éste descienda, que baje su costo, no va a afectar de pronto también nuestra economía, no, el estar anclados a esa moneda no va a hacernos de entrar en crisis en el momento en que ya va descienda también. Pienso yo pues que como que no tendría ventaja de pronto para un país amarrarse a una moneda, ¿sí? Porque por el tema del descenso del dólar, usted sabe que el dólar en un momento se dispara y está altísimo, pero de un momento a otro también tiene unos desplomes bastante grandes por ser una moneda de alta circulación a nivel mundial. Y al descender, él siempre va a estar en competencia con una moneda que se llene. ¿Sí? Entonces, descendiendo el dólar, afecta bastante la economía en un país. Por eso digo yo, ¿hasta dónde puede ser ventajoso que un país dolarice su moneda para el término de comercio? Ah, ya. Claro, entonces, cuando hablamos en relación con que usted nos dice, Robinson,
de que de pronto el dólar baja tanto, ¿no? Hablámoslo así coloquialmente, es muy bajo, su valor, a nivel mundial, pues entraríamos como una crisis, ¿no? Entonces, el tener solamente, ¿qué tal si todos los países manejamos el dólar? No es conveniente, lo que nos dice Robinson. Porque si entramos en crisis económica a nivel mundial, obviamente el dólar también pues, bajaría tanto, ¿no? Que no habrían exportaciones, importaciones. Sin embargo, recuerde que les hablaba de un banco, ¿no? Banco central que se encarga del manejo de esta situación económica del dólar, no permitiendo lo que nos dice Robinson, o sea, no se va a permitir nunca que esta moneda se devalúe tanto, porque es una moneda, la moneda oficial del comercio internacional es el dólar, ¿ya? Entraríamos como en una discusión de pronto con el país donde se maneja el yuan, ¿no? Que Estados Unidos no va a permitir tampoco, ya son situaciones políticas o geopolíticas, que no se va a permitir que sea moneda oficial el yuan en lugar del dólar, porque sería una desventaja con Estados Unidos, ¿sí? Recuerden que en Estados Unidos fue donde se creó el dólar. Entonces ahí existe esa desventaja. Entonces es banco, como aquí en el Banco de la República no va a permitir que se devalúe el peso, allá tampoco se va a permitir que se devalúe el dólar. ¿Sí estamos? Buenos días, profe. Yo aquí para opinar un momentico con lo del compañero, que ya le entiendo más la pregunta. O sea, el dólar nunca se baja, nunca sube. El dólar siempre va a ser el mismo, porque el dólar, usted no va a decir, no es que un dólar ya no va a valer un dólar, va a valer otro precio, ¿no? O sea, el dólar siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí el ejemplo que decía que el peso colombiano se desvalorice y pasa de ser peso colombiano a dólar? En ese sentido pasa el primer caso, como pasó en Venezuela. En Venezuela ya no se utiliza lo que es la moneda venezolana, sino que se utiliza, ya está empezando lo que es a dolarizarse. Y eso es ventajoso porque las exportaciones y todo lo que es, o sea, todo el comercio se vuelve a reactivar, no vuelve a decaer, sino que ya empieza lo que es a reactivarse económicamente todo el comercio del país. En cuestiones de que el yen, el euro y eso son monedas totalmente distintas, ya que tienen un valor totalmente diferente en ese mismo país. Y entonces se hace el cambio a dólar, porque pues el dólar para hacerte un comercio, digamos, de yen a peso colombiano, no lo hay. Ah, no, perdón, sí lo hay, pero ahí ya no se utiliza el dólar, sigue siendo la misma conversión de yen a peso colombiano. Lo mismo pasa con dólar a yen, con dólar a euro. Entonces, por eso es que cuando decimos que el peso colombiano se va a dolarizar, es para un bien mejor, ya que si el peso ahorita, digamos, esté a 3.700, pues ya sabemos que el peso se está devaluando de una manera significativa. Si 500 pesos es un dólar, pues ya sabemos que ha mejorado el peso colombiano, pero si entre más sube el peso colombiano, más problemas y más riesgo va a tener el país a la hora de importar y exportar. Entonces, hasta ahí creo que es como lo que como yo lo entiendo, profe. Y respondiéndole al compañero. Entonces sí, entonces la situación es que como nos dice, el dólar, ¿qué va a pasar? Porque está manejado por el Banco Central. Entonces este Banco Mundial no va a permitir porque que baje mucho el dólar o se devalúe el dólar, ¿sí? Va a existir esa estabilidad, porque entonces habría una crisis, ¿no? Y también una crisis económica, una crisis política, hasta una crisis
se puede decir mundial, de una guerra mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo va a permitir, no va a permitir que otro país tenga esa ventaja, ¿ya? Por eso la moneda oficial del comercio internacional es el dólar, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene como en esa parte. Entonces, no existe como esa manera de que se devalúe el dólar. ¿Estamos, Robinson? Sí, profe, claro que sí, estoy de acuerdo también. La idea de pronto, la pregunta era de pronto tener la oportunidad de polemizar con los demás compañeros y compartir conceptos diferentes. Yo tenía un concepto, el otro compañero tiene otro concepto, podamos unificar un criterio y hacer pues que la clase sea cada vez más dinámica, más activa Sí, y muy bien. bueno, esa es la intención, ¿no? Muchas Es lo que gracias. busco, Sí, está aclarar bien. dudas y aprovechar con la tutoría y la experiencia suya poder salir de esas dudas que tengamos. Claro, muy bien. Y eso se trata. De eso se trata. Y los coloco a ustedes como ejemplos a la clase porque de eso se trata, ¿no? De la intervención. De la intervención y de debatir. ¿Sí? Porque así podemos también aprender, ¿no? Porque nos quedamos callados y de pronto con las dudas no aprendemos, nos dejamos ahí, ¿no? Esas dudas que No tengamos. hay que tragar entero. Sí, está bien. Ahí está mirando la diapositiva, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces ya como nos metemos en este cuento, ya de lo que estábamos hablando, de la emisión de billetes, fluctuación, y que el dólar es la moneda oficial, ¿no? Recuérdenlo bien, del comercio internacional. ¿Cómo un país mide qué tanto, cuáles son sus transacciones económicas? ¿Cuál es su mayor habilidad en producción frente a otros países, ¿no? A través de lo que les decía de la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos, yo no sé si son todos contadores, es un documento contable que presenta pues de manera resumida un documento contable de un país, ¿no? En este caso de Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque así como la empresa tiene su parte contable a través de un balance general o un estado de resultados, el país de Colombia tiene su documento o su control contable a través de la balanza de pagos, que presenta pues de manera resumida el registro pues, de las transacciones económicas llevadas a cabo entre los residentes de un país, ¿sí? Y el resto del mundo durante un periodo determinado, que normalmente ese periodo es un año. En un año, el país puede determinar qué tanto fue su crecimiento económico. Hablamos de los residentes del país también, ¿no? Porque nosotros también aportamos con las rentas, como les decía, ¿no? Aportamos las empresas también, ¿no? Tanto como personas naturales o como personas jurídicas, aportamos al país. Entonces, ahí también entramos nosotros en esa balanza de pagos. Entonces, en la balanza de pagos, igual como se divide en una empresa, hay una cuenta corriente y hay una cuenta capital, ¿sí? Entonces, en las cuentas corrientes está la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de transferencia, ¿sí? Entonces, en estas balanzas comerciales de servicios y de transferencias está el manejo de fletes, seguros, transporte y de turismo. Entonces, como lo miramos acá, es lo que nos deja esas balanzas, ¿no? Por ejemplo, la balanza comercial nos deja los fletes, ¿no? Porque al intercambio de un país, exportación o importación, nos va a dejar como renta para el país los fletes, ¿ya? La balanza también de servicios también, ¿no? Fletes, seguros, cuando te transporta bienes, transporte, ¿no? Turismo, con esa
balanza de transferencias o de intercambios también, ¿no? Porque si vienen extranjeros o nosotros viajamos al extranjero, también entra ya en esa balanza, que sería la balanza de transferencia. Es decir, cuando ingresa dólar acá a Colombia, ¿no? O sí, el dólar, y cuando nosotros también viajamos, lo que nos decía Alejandro, también necesitamos no al viajar el dólar, ¿no? Para el intercambio. Entonces, esas balanzas de transferencias o esas divisas que ingresan al país están en la balanza de transferencia, ¿sí? Esa es como la cuenta corriente del país. Y la cuenta de capital está la transferencia de capital, las inversiones directas, las inversiones de cartera, créditos a corto plazo, créditos a largo plazo y la valoración de reservas netas. ¿Ya? Entonces vamos a ir como viendo, ¿no? De cada una de ellas. Un momentico. Las tengo acá. Entonces tenemos como parte de la transferencia de capital y de las inversiones directas, hablamos de las inversiones directas, de las inversiones de cartera y los créditos a corto y créditos a largo plazo. Bueno, las transferencias de capital hace referencia a las exportaciones o importaciones, ¿no? Por eso les decía tanto que manejemos lo del dólar. ¿Por qué? Porque cuando hay una fluctuación, un cambio del dólar, afecta, ¿no? Al aumentar o al disminuir. El dólar puede afectar o a la exportación o puede afectar a la importación. Entonces, ese entraría como cuenta de capital, ese ingreso de esas divisas. Y las inversiones directas son aquellos empresarios o exportadores o importadores que realizan inversiones en otros países, ¿no? de manera directa, ¿no? Hay de manera directa o indirecta, es decir, usted puede comprar en el extranjero, ¿no? Y eso entraría como inversión directa. Puede comprar, digamos, bienes raíz, ¿no? ¿Sí? Que eso pues no se devalúa, ¿no? Como un auto. Entonces, bienes raíces en el extranjero ya son inversiones directas, ya bonos, todo eso, tener acciones en otras en empresas a nivel del extranjero, son inversiones directas. De manera que esas entrarían también como parte de la cuenta de capital del país, ¿sí? En esa parte, ¿no? Y también tenemos aquí, bueno, esa entraría como cuenta de capital del país. Las inversiones también indirectas son aquellas que las maneja una empresa, ¿no? Usted como, digamos, si quiere invertir en el extranjero, hay empresas que se dedican, ¿no? A eso. Empresas que lo van a asesorar, ¿no? Le van a decir, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Te escucho? Esa parte de la balanza de servicios, Balanza lo que de pago. complete De seguros, servicios, transporte y sí. turismo, esos cuatro pertenecen a la balanza de servicios. ¿Cuáles? Fletes, Los seguros, fletes, transporte. seguros, transporte y turismo pertenecen a la balanza de servicios o están distribuidos entre los tres. Entre todos. En la balanza comercial de servicios y transferencia. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo que les decía, ¿no? Cuando usted realiza inversiones directas, también realiza inversiones de cartera. Porque si invierte en el mercado, en bonos o acciones, usted el empresario tiene que pagar una renta, ¿no? Una renta a las instituciones de acá del gobierno, ¿no? En ese manejo de esa renta.
Se trata pues de empresas, sería como de empresa de empresarios, ¿no? Ya lo manejaría con el Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí? Pero de igual manera tiene que pagar una renta por ese manejo de esos bonos. O la compra de empresas, o la compra de construcción, ¿no? Toda esa parte. Eso sería. Entonces, también existe como cuenta de capital los créditos a corto plazo y los créditos a largo plazo. Es otra cuenta de capital, ¿no? Entonces tenemos los créditos a corto plazo y los créditos a largo plazo. Ustedes son contadores, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Qué es los créditos a corto plazo en una empresa? No hablemos del país, sino en una empresa. Créditos a corto plazo. ¿Menores a un año? Menores a un año. Uh-huh. Y los créditos a largo plazo. Mayores a un año. Después de un año. Ajá. Entonces lo mismo acá, ¿no? En el país existe en la balanza de pagos esos créditos. Para acá, sí, claro. A corto plazo o a largo plazo. Poco lo que sea, ya no puede ver, que es parqueadero. A ver, déjenme. Por favor, silenciamos un ratito silenciamos ¿sí? Entonces, lo que nos decían, ¿no? Entonces, hay créditos a largo plazo. Según esto, ¿qué me dicen? Entonces, un crédito a largo plazo del país, ¿cuál sería? Lo que tenemos ahora, actualmente, según lo que hemos escuchado. Deuda externa. ¿La deuda externa? La deuda externa. La deuda externa. Claro, ese sería como un crédito a largo plazo. Entonces, por eso sería una cuenta de capital, ¿no es verdad? Ustedes ya no manejan eso, entonces, la deuda externa. Y los créditos a corto plazo, ¿qué me dirían? A corto. Podría manejarse como un crédito para un sobregiro para pago de la nómina mientras se ingresan los recursos de la venta del producto. Eso es en una empresa, ¿no? En un país. Porque recuerden que vamos a llevarlo como al país, ¿no? Habíamos hablado que el crédito a largo plazo que estamos llevando ahorita son la deuda externa, ¿no? Que tenemos, el país como tal. Entonces, un crédito a corto plazo en Colombia, según en la balanza de pagos, pues registra todo lo que es la inversión de cartera, otra inversión en préstamos, créditos comerciales que tengamos con otros países. Ahorita, pues lo que más a largo plazo tenemos es la deuda externa. Pero también nosotros podemos tener créditos de las cuentas ya para exportaciones, importación de bienes y servicios por transferencias corrientes, ¿no? Entonces, eso hace también que ingrese esa parte a la balanza de pagos. ¿Ya? Preguntas. Entonces, esa es como la cuestión de la balanza, ¿no? Entonces,
Y también tenemos la variación de, o sea, de renta, de reversas netas, ¿no? Y Colombia también se lo maneja, ¿no? O sea, es decir, las reservas que tiene el país, ¿no? Para realizar los diferentes gastos, gastos en educación, ¿no? Gastos en salud, todas esas reservas que tiene el país. Por lo tanto, en esto también entra lo que es esas transacciones económicas, ¿no? Todo esto tiene que ver con las transacciones económicas y con lo que es el Producto Interno Bruto del país, ¿no? Aparte de eso, en la balanza de pagos. Preguntas, chicos, hasta ahí, preguntas. ¿Qué podemos decir en resumen, entonces? La balanza de pagos es un registro económico o un registro contable que resume las transacciones económicas de intercambio pues, de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. ¿Sí? Ese es como un resumen. Eso también está dentro de su módulo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Alguien me preguntaba que si entran todos estos, ¿no? O sea, fletes, seguros, transporte, turismo, sí. En la balanza comercial ingresa toda esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque en la balanza comercial hablamos de exportaciones, de importaciones, y al hacer exportaciones e importaciones en la balanza comercial y de servicios, necesitamos de fletes, de seguros, ¿no? De transporte, de servicios turísticos también, ¿no? Entonces, de servicios turísticos en relación con la balanza pues, de transferencia por el intercambio de que se realicen con otros. Es decir, cuando les decía, ¿no? Viajamos a otros países y todo, eso también ingresa, ¿no? Como servicios turísticos. De igual manera, los extranjeros que vienen a nuestro país también ingresan como parte de ingreso turístico. Y eso entra a ser parte de la balanza de pagos. Bueno. ¿Cómo se saca la balanza de pagos, ¿no? El superávit déficit de una balanza de pagos. El saldo de la balanza de pagos está con el saldo de la cuenta corriente más el saldo de capital, nos da una variación de reservas netas. O sea, cuánto tenemos en neto, ¿no? En Colombia. ¿Cuánto es? Como tenemos, es decir, si lo comparamos con una empresa, es lo mismo, ¿no? Saldo corriente, y miramos ahí el saldo de capital, cuánto tenemos como valor neto, o sea, con qué cuenta la empresa. ¿Sí? ¿Cuáles son sus ganancias? ¿Cuál es el valor neto? Asimismo es el país. ¿Cuáles son sus ganancias? ¿Cuál es el valor neto que cuenta la empresa? Que cuenta el país. Entonces, de pronto yo ya les daría un eje con ejemplos, viendo las personas que tenemos aquí, la balanza saldo de cuenta corriente más saldo de capital. Entonces, cuenta corriente, todos los que les dije acá, ¿no? Balanza comercial, de servicios de transferencia, más el saldo de capital, ¿no? Nos daría esto igual a las reservas netas. ¿Sí? Entonces, eso nos daría como... Entonces, si es mayor o si es menor, ¿no? A la cuenta, o si nos da en rojo, mejor dicho, si nos da en rojo acá en esta parte, vamos a tener un déficit. Y si no nos da en rojo, vamos a tener un superávit. ¿Sí?
entonces quiere decir que el país está bien. Pero si está en rojo, el país está mal, ¿no? Hay una crisis económica. No sé si tengo acá, a ver, pero un segundito, tenía ejemplo acá de eso, de la balanza de pagos. Bueno, de todas maneras, esta les voy a dejar como actividad para que ustedes lo entiendan mejor con un ejemplo, ¿no? Dentro de esa actividad con un ejemplo y en la próxima clase pues ya lo vamos socializando. ¿Listo? Para que podamos entenderlo mejor. Esto ya es con ejercicios, ¿no? Si no lo hacemos, si no realizamos, pues no podemos entender muy bien. ¿Listo? Bueno, eso es en cuanto a la parte de la balanza de pagos, que es el documento a nivel de comercio internacional que se utiliza para determinar el manejo contable de un país. Tenemos las barreras al comercio internacional, son todas las medidas establecidas por el gobierno que prohíben, limitan o dificultan el intercambio de económicos internacionales. Entonces, hay barreras al comercio internacional para proteger los sectores económicos, las fuentes de ingresos, aumentar el empleo. Entonces, las barreras pueden ser arancelarias o no arancelarias. Arancelarias, es decir, tasa en las aduanas, pues las arancelarias pues son las tasas, ¿no? Que se manejan las aduanas incrementando el precio de las mercancías en el exterior. Entonces son las tasas que se manejan. Esas son barreras, ¿no? Un país, si quiere, un país puede aumentar el arancel, que no permite que exista pues exportación de ciertos productos, ¿no? O importación de ciertos productos, ¿no? Eso hace que los países puedan aumentar esas barreras arancelarias. Y no arancelarias es las cuotas o contingentes cuantitativas. O sea, el gobierno fija solamente un volumen de unidades para que importen. No son todas, ¿no? Entonces se fija un volumen, porque ¿qué tal nosotros, dónde dejaríamos de lado el producto nacional? Si importamos todos zapatos de China, por ejemplo. Entonces el gobierno fija ese volumen, son barreras para que no permitan que el producto a nivel nacional se entre en quiebra. Entonces las empresas cerrarían y ¿qué pasaría? Habría una recesión económica. Entraría en quiebra los demás países. Entonces también ellos manejan los aranceles o pueden manejar las contingencias de que se fije el volumen de unidades que importa el país, que sería como la parte cuantitativa. ¿Ya? Preguntas, chicos. Profe, una pregunta, ¿tú nos vas a dejar escalado estas diapositivas para tomar de ahí información? Ah, sí, yo los voy a subir, las diapositivas. Ok. A recursos. Ay, yo estoy con una gripa, pero bueno. Entonces, eso es. Bueno, entonces esas es como las barreras al comercio, ¿no? Internacional. Bueno. En esta parte, ¿no? También están, lo que les decía acá, el gobierno fija volumen de unidades que importan y también están como no arancelarios el antidoping. Es una norma a nivel internacional dada por la Organización Mundial de Comercio. La empresa exporta un producto a un precio inferior al que cobra normalmente en el mercado de su propio país. Es decir, si Colombia, como un ejemplo, ¿no? Si Colombia quiere importar o ser el mejor en café, no importando la calidad, ¿no? Él puede bajar el precio y muy inferior a los otros países, ¿no? Haciendo que los otros países entren en quiebra. Pues los países que exportan el café. Entonces pueden hacer que
y entren en quiebra, es decir, un precio muy inferior donde los otros países no pueden competir y tienen que cerrar esas fábricas de café, ¿no? Ahí afectarían pues a los productores, a las fábricas. Entonces es necesario esta norma o ley que se llama antidoping, permitiendo así que se cobre pues a un precio normal. No se puede exceder. Es decir, yo que porque necesito exportar voy a exceder, voy a bajar muchísimo el precio de mi producto para que lo compren, ¿no? Y obviamente sí, la gente va a tener una mayor demanda, van a comprar, pero ¿qué va a pasar? Que los otros pueden entrar en quiebra. ¿Cómo se mira esto? El país puede demandar en la Organización Mundial de Comercio al otro país. Por ejemplo, Colombia puede demandar al Ecuador, ¿no? Si existe esto, ¿no? Sería antidoping cuando Colombia, porque de pronto trajimos, bueno, hagámoslo con lo de los zapatos, ¿no? Traemos zapatos de China y las empresas tuvieron que cerrar, ahí entraría ya como antidoping. ¿Por qué? Porque estamos dañando al país económicamente, hay quiebra. Ahí se cierran las empresas, hay quiebra a nivel nacional de este producto, ¿no? No me refiero de todo, ¿no? Sino del producto de los zapatos. Y si estas empresas empiezan a cerrar, entonces Colombia puede impartir una demanda contra China, trayendo lo que es, pues, y obviamente la ganaría, porque pues está dañando nuestro crecimiento, el crecimiento en cuanto a la fabricación de este sector, ¿no? De zapatos. Ese se llama antidoping. Es como una medida no arancelaria, ¿sí? Y subvención, o sea, es decir, la subvención son los subsidios a la producción local. ¿Recuerdan cuando vino lo del Tratado de Libre Comercio? Decían los productores, no, es que nosotros vamos a entrar en quiebra, no podemos salir adelante, bueno, infinidad de cosas que se presentaron. Pero hay unos subsidios, ¿sí? Para los productores, para ayudarlos a que mejore su calidad del producto y también ingresen a exportar. Y naciendo así, pues empresas como digamos Alma Café, ¿no? Que manejan también artesanías de Colombia, donde los pequeños productores hacen parte de estas cooperativas para poder exportar su producto. ¿Sí? Esas son como las barreras no arancelarias. Y las cualitativas que mida un país. Por ejemplo, tenemos otras barreras como las normas sanitarias, fitosanitarias, es decir, si un producto se va a exportar o importar, es necesario que cumpla con el carácter técnico de la calidad, de los requisitos higiénicos, sobre todo de farmacéuticos, ¿no? Entonces, manejan esa parte de las normas sanitarias, las fitosanitarias también, ¿no? Y la exportación o importación. Esos son otros obstáculos, ¿no? Para no importar. Los obstáculos técnicos, los métodos de producción, la inspección de los productos, entonces que la calidad también sea de acuerdo a las normas de calidad de ISO 9001 de exportación, que esta la pueden consultar ustedes sobre la cantidad y precios, ¿no? A lo que se refiere las normas de calidad, ¿no? Entonces un producto tiene que ser de acuerdo a las normas que solicita el otro país para cumplir. Entonces mire que esos son obstáculos que se presentan. Entonces todos los países no pueden estar, no todos los productos se pueden importar ni se pueden exportar. Tienen que cumplir unas normas. Y hay unas barreras también que son arancelarias y no arancelarias. Que es como se cuida el país, ¿no? Para que no se dañe su economía local o nacional. Preguntas, chicos, hasta ahí. ¿No? No, profe, está bien. Cuéntenme. O sea que depende del producto. Las normas ISO nos dice la cantidad máxima y mínima y los precios también así máximo y mínimo o se fija ya directamente un precio y una cantidad para tal producto.
Ya, en esa parte que nos pregunta Luz Dari, bueno, nosotros tenemos acá lo que les decía, las normas sanitarias, fitosanitarias, las normas ISO tienen que ver mucho con las normas, son las normas de calidad, ¿no? Entrando ahí también con lo que es la cantidad del producto, ¿no? Y del precio que se debe exportar o importar. Bueno, exportar, estamos hablando aquí de exportación. Entonces, cantidad y precio de los productos están dentro de esas normas de calidad, ¿sí? Y si ustedes se colocan a consultar, si miramos la norma, ahí está, ¿no? La cantidad, los precios de los productos. O sea, para que así pueda competir con el producto a nivel nacional. Es que un país no va a querer que su producto a nivel nacional decaiga o quiebre. No se va a permitir. Entonces esas son unas como barreras del comercio internacional. ¿Sí, Luz Dari? Señora, gracias. ¿Alguien más? No más. Bueno, no, aportes o preguntas. Bueno, entonces yo para no enredarlos tanto, dejamos hasta ahí, ¿sí? Y en la próxima clase ya vamos a mirar los organismos internacionales de comercio internacional. Y les voy a dejar el caso, ¿no?, de la balanza de pagos para que ustedes la desarrollen. En la próxima clase vamos a socializar, ¿sí? Cómo se identifica el superávit o déficit de un país a través de la balanza de pagos. Vamos a hacer un ejercicio que les voy a dejar en clase y después socializamos ese ejercicio. Cuénteme, Robinson. Sí, no, eso es lo que te iba a preguntar, que el taller que vas a dejar es con base a ese punto. Nomás sí. En la diapositiva número 2, la diapositiva 13. Sí, okay. Con base a eso. Ustedes en su módulo lo pueden completar mejor, ¿no? Ahí están explicados, ¿no? Acá les hice un resumen, pero sí me gustaría que hagamos ese ejercicio para que ustedes lo entiendan mejor. No es que vamos a rajar nada, ni mucho menos, ¿no? Sino que ustedes con ese ejercicio ya después socializamos acá y miramos cómo realizar, cómo identificar un superávit y un déficit. ¿Sí les parece? Sí, profe. La pregunta cómo era? ¿Cómo se identifica? Cuéntenme. Respecto a lo que toca de realizar la pregunta, ¿cómo se identifica? No, ahorita verán, ¿no? Yo eso les voy a dejar en plataforma, ya les explico mejor, como tiene con un ejercicio, ¿no? Ahí ya les explico cómo se realiza el superávit y déficit. Listo, profe. Bueno, eso sería, muchachos. Bueno, gracias por su atención. Pues entonces, quien tiene pues participación sería Cindy Rojas, ¿qué? Sí, Cindy, Robinson y Ever Obando y Alejandro Ramírez, que fueron los que participaron en esta clase. Entonces a ustedes les aumentaría puntos en su taller, ¿no? En el taller para... Profe, ya también participé. Por eso, Luz Dari Rojas. Luz Dari Rojas, Cindy Rojas. ¿Es lo mismo? Gracias. Sí. Luz Dari, ya. A mí me parecía Cindy. Entonces, Luz Dari Rojas, Alejandro, Ever y Robin. Y Cindy también, profe. Cindy es otra compañera. Cindy Rojas. Es que pues como no sé, a ver, aquí me aparecen dos rojas, entonces estoy confundida. Bueno, Luz Dari Rojas. Tenemos el mismo apellido, profe. Sí. Alejandro, Ever y Robin. Bueno, chicos, entonces eso sería para dentro de 8 días, ¿no?
Muchas gracias por su atención. Ya nos vemos. Que descansen. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias, profe.